Buenos días a todas y a todos. Os damos la bienvenida al segundo día del Congreso de Derechos Humanos organizado por MAENEL y por Fundación Promoción Social. En esta hora vamos a presentar 4 comunicaciones y después pasaremos el turno a los ponentes. La primera comunicación nos la presenta Rodolfo Marcone Lopresti con el nombre del barroco andino como expresión de desarrollo humano y cultura en el mestizaje latinoamericano en el siglo XVII y XVIII y sus influencias hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenos días, nos tocó temprano hoy día. Espero que hayan recargado con café para que el barroco andino no sea tan pesado, se no sea sinónimo de la pesadez que la historia del arte siempre ha conceptualizado como experiencia estética. Mi ponencia tiene que ver con la historia de las ideas, de la historia de la idea del barroco andino, porque yo escribo una tesis doctoral que trata sobre la diacronía, o sea, la historia de una idea, que es la idea de la armonía en el mundo político, en relación al concepto de buena vida, que está los griegos, y el bien común que se desarrolla en escolástica, y el buen vivir, que son el summa cazzai en Ecuador, el summa camaña en el mundo andino. Entonces, cómo estos tres conceptos hoy día dialogan. Entonces, en esta investigación ha surgido lo que la corriente del pensamiento político latinoamericano crítico he estado hablando estos últimos años es sobre el barroco andino. Y se preguntarán ustedes por qué el barroco. ¿Por qué el barroco tiene una importancia política si es un movimiento estético, ¿no es cierto? Y esa es, sin duda alguna, la tesis que yo quiero elaborar brevemente aquí para demostrar que existirá un nexo de continuidad entre lo que significa el encuentro y que el descubrimiento, porque yo soy del sur, soy de Chile, y como latinoamericano me gusta hablar del encuentro de Yayala, que es como nosotros le decimos a América. Es el nombre de Latinoamérica para los latinoamericanos. Pero Yayala era una historia de 30.000 años antes que el encuentro de 1492 entre Cristóbal Colón y las tribus caribeñas. Y existía desde mucho antes, entendiendo que había civilizaciones complejas como el azteca, la inca, la maya, etcétera. Y como una compleja red de ciudades que recorre la Amazonía, que hoy día podemos encontrar con la arqueología satelital, indicios claves de alta complejidad y especialización en estos sistemas de racionamiento. Por lo tanto, voy a partir. El barroco andino vive hoy día una revalorización en la discusión actual del pensamiento político crítico latinoamericano. Tenemos autores como Enrique Dussel, Echeverría, Alberto Mignolo y otros más que lo ejemplifican como un ejemplo de resistencia suave donde una élite cultural artística que estaba radicada en el rock andino se expresó en una región geográfica específica, que fue lo que denominan los historiadores el Alto Perú, que fue toda ¿no es cierto?, la parte andina del Ecuador, de Perú, el antiguo imperio inca. Entonces, en ese imperio inca había una élite, evidentemente, que eran arquitectos, que eran ingenieros, que eran astrónomos y que eran artistas. Y ellos fueron culturizados en el encuentro por justamente las corrientes europeas que llegaban a su territorio a dominar a través de la historia que nosotros sabemos. Y se generó esta expresión de ese momento también, que era el siglo XVI, fue del barroco hasta el siglo XVII, donde se generó un estilo estético evidentemente propio. Si ustedes van a Cusco, que es maravillosa la ciudad, se les recomiendo, que es una joya, que es como el capital imperial del imperio inca, y pueden ver ustedes las iglesias, ¿no es cierto?, cómo están construidas sobre los cimientos de la antigua ciudad del Inca, del Cepa Inca. Pueden descubrir este proceso de aculturación en la arquitectura misma. Luego, en la escuela pequeña de pictórica, ustedes van a ver un desarrollo del barroco de altísimo nivel. Y lo que propone, ¿no es cierto?, la teoría crítica latinoamericana, el pensamiento político latinoamericano desde la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, de Echeverría y otros, pues que fue una forma de resistencia.
de resistencia suave a la colonización, la colonialidad del poder, como César Quijano un día nos contó esta historia del colonialismo del poder. Por lo tanto, lo indígena en el barroco andino se reelabora desde un encuentro, y esa es la postura que yo quiero vivir. Un encuentro que influye hasta el día de hoy, que influye en procesos del nuevo constitucionalismo latinoamericano, por ejemplo, cuando asume la constitución del Ecuador en 2009, el concepto del Sumatratzai, o cierto, o cuando asume que el significado de Pachamama como elemento constitutivo del acontecer o del ser político. Por lo tanto, entendemos que la resistencia suave existe, y no suave, sino que se ha politizado. Ya sale del estético, sigue un largo camino, por cierto, pero hoy día vemos con este nuevo constitucionalismo, donde se asumen conceptos como el suma camaña en Bolivia, como bueno, la ley del Pachamama también en misma Bolivia, la discusión constitucional en mi país que hubo estos últimos 2 años para entender el concepto de plurinacional, de nacionalidad diversa, y el concepto de buen vivir como constitutivo de leyes políticas. Yo lo identifico como una forma de resistencia frente a una posmodernidad decadente, como enseña el filósofo valenciano y maestro Jesús Ballesteros. Una posmodernidad decadente que tiene el absoluto riesgo de un colapso climático, el riesgo de una gran guerra nuclear en este centro del mundo europeo, que tienen una guerra que se llama bombas ucraniana, donde tiene la mayor potencia nuclear del mundo, cumpliendo sus capitales hoy día, que es Rusia, donde tenemos un conflicto en Franja de Gaza, donde hay un genocidio que está ocurriendo en este minuto, tal como pasó en Auschwitz u otras veces. Bueno, en un golpe en Franja de Gaza están muriendo miles de personas. Luego hay una situación ambiental tremenda, ¿no? Es un calentamiento que está pasando a los 1,5 grados, y todo eso gracias a la modernidad hegemónica traído la destrucción de la naturaleza a proporciones nunca antes vistas. Bueno, nuestro poder y la técnica aumentan, pero nuestro poder de destrucción es evidente. Por lo tanto, el concepto de barroco andino o nuevo barroco que yo propongo es una resistencia suave a esta modernidad hegemónica que se basa en conceptos de dominación, explotación sobre el madre tierra y sobre otros seres humanos más débiles. Por lo tanto, es un concepto que de lo estético sale a lo político. Y quizás eso quizás es el aporte, ¿no es cierto?, de nuestra reelaboración de los países del sur global, de Latinoamérica, de Bioyala, que podemos montarle al mundo. Porque nuestros países se han construido en la diversidad, en un etos diverso. Aquí hubo un encuentro de culturas. Enrique Dussel habla del encubrimiento de América, pero es un encubrimiento porque hay un eurocentrismo dominante, evidentemente no hay una autopercepción en el europeo del siglo XVI, sino que venían desde una reconquista cruenta de la península. Justamente cuando expulsaban a los árabes se encuentran con la posibilidad de Yayala, y en ese mecanismo mental y espiritual del momento se hizo lo que se pudo. O sea, pero también surgieron grandes voces indigenistas como Manuel Pasa, como Francisco de Vitoria, donde permitió que naciera el humanismo o una segunda colectiva que permitió la modernidad. Yo aquí estoy en contra de la leyenda negra de la colonización hispana, porque la leyenda negra tiene los anglosajones que cometieron genocidio directamente con las tribus del norte. En Latinoamérica hubo un proceso de inculturación y mestizaje complejo, hermoso, es un ejemplo para el mundo de interculturalidad positiva. La amiga describió que la Iglesia Católica durante la colonia española de América adoptó y conservó muchas de las creencias indígenas, creando una singular continuidad espaciotemporal entre el mundo antiguo, el mundo precolombino, y la novedad del Evangelio. Fabre señala así que las ideas religiosas de los indios, como ejemplo de esta singularidad continua, son las mismas que las de sus antepasados precolombinos, que enmascaradas bajo la apariencia del catolicismo. En el mundo andino descubrimos todas las fiestas tradicionales realizadas en fiestas de santos, en la fiesta matrimonial de la Virgen, donde tenemos los solsticios y los celebramos con nuestras costumbres y ritos milenarios, pero adoptando la luz del Evangelio. Asimismo, por ejemplo, en las crónicas del siglo XVI, con el silencio inca, podemos encontrar cómo la colonialidad del poder en Garcilaso lleva a rechazar en parte su complejo sistema precolombino y adoptar el Evangelio como algo superior, pero lo entendemos porque es el contexto histórico.
Pero llegará un día, decimos, que el americano se liberará de la tradición eurocéntrica, y este es el día. Ese es el día del nuevo constitucionalismo, es el día de la Pachamama, es el día del buen vivir, es el día de descubrir el mestizaje y la significación para la globalidad decadente que está sometida por los poderes fácticos, las industrias armamentistas, el poder de las generadoras de energía atómicas, las grandes petroleras y todo el sistema que mantiene un capitalismo salvaje devorador de la vida, destructor del hombre y dominador, que tiene al borde del colapso. Esa racionalidad calculante, matemática, es lo que está cayendo en estos minutos. Y creemos que el Barreto vislumbra una posibilidad de crear una nueva clave relacional que encuentra la riqueza de un pasado de encuentros para proyectar un futuro desde nuestra propia y constitutiva identidad, diversificada y posible y siempre plural. Sí, el reto fonda una forma de resistencia suave, el volado, que fue justamente surgió en un momento de la contrarreforma, cuando los países católicos querían, bueno, adoptar una posición clara frente a la diferencia protestante y asumir también el riesgo de la diversidad. Si ustedes pueden ver las producciones barrocas, las iglesias barrocas que hay en Valencia, ustedes podrán descubrir entramado, ¿no es cierto?, de que se recrea toda la naturaleza, las ramas que se juntan. Asimismo, en el plano estético, como una vez en el siglo XVII, este francés Dubois pudo vislumbrar que desde lo estético había una realidad política. Y asimismo, las revoluciones descubrieron este poder estético. Hoy día planteamos que el barroco es una posibilidad de descubrir un proceso de aculturación, un proceso que ocurrió en Latinoamérica, que puede ser muy interesante para la misma Europa, que está en una presión también de aculturación muy grande con el norte de África y el Medio Oriente. Todos van a tener oleadas migratorias más grandes, más terribles, nuestra situación climática en el Cuerno de África, la inestabilidad en los países subsaharianos y África. Por lo tanto, ustedes van a tener que vivir una aculturación con el mundo africano, el mundo musulmán. Por lo tanto, el barroco nos va a poder reelaborar, nos va a poder recontar una historia y nos va a poder explicar cómo es un fenómeno de la adición. Y por eso es la riqueza de Latinoamérica, es su interculturalidad aditiva. El mestizaje es una adición de realidades que genera lo diverso. Eso es lo que diría la teoría crítica, ¿no es cierto?, ha enseñado y hoy día lo que el giro colonial también denuncia como la modernidad hegemónica basada en este sistema capitalista de explotación de la tierra y este sistema capitalista que, como una vez más se anunció, pero se quedó corto, de explotación del hombre por el hombre, pero que ha sido construido en un sistema jurídico donde la propiedad privada y otros elementos ancestrales que superan la dignidad de las personas y la misma propia, yo sostengo, una dignidad que existe en la tierra o en el Pachamama. Por lo tanto, el giro de colonial que sucede en Latinoamérica, esta filosofía de la liberación, es una historia muy importante para nosotros, los países del sur, que hemos podido recrear nuestras antiguas racionalidades. Que lo que pasó fue que no es que el eurocentrismo sea productor de toda la catástrofe del modernismo hegemónica. Bueno, sí, aquí partió Descartes, fue Cogito Ergo, aquí partió el pensamiento racional que le debemos mucho, le debemos a la ilustración mucho, pero también partió el pensamiento cientificista calculante que tiene hoy día la base de instrucción de nuestro planeta en la técnica desbocada, sinótica, y también en una economía que no mira el bien común, sino que mira el bien particular o el profit o la ganancia. Bueno, una economía evidentemente con raíces protestantes, como se ve en el que tiene que ver claramente con individualidad, una crisis de superindividualidad. En cambio, el barroco andino busca reivindicar lo común, el encuentro de los comunes, el encuentro de lo diverso. Lo mismo que el giro de colonial marxista, post caída del muro de Berlín, en Latinoamérica hubieron utopías. Una de las utopías fue teología de la dimensión en materia religiosa, y luego pasó a hacer filosofía de la liberación o giro de colonial, el terminólogo, que es muy importante con los estudios del individual Said respecto a la decolonización del pensamiento, y denuncian esta historia.
Pero yo no estoy hablando de un concepto exótico, estoy hablando de un concepto entroncado, como el barroco mismo es, sino que una posibilidad de dar apertura a otras racionalidades posibles, racionalidades que viven en otros hemisferios del mundo, racionalidades que nos vamos a encontrar en este mundo diverso, plural y global, que las tecnologías nos van a hacer interconectados. Por lo tanto, hoy día el barroco permitirá el encuentro del viejo mundo y el nuevo mundo, en este el laberinto de integración de universos semióticos e ideológicos que percibidos por otros siempre nos van a ayudar a encontrar en todos un fin, sobre todo a posicionarnos en el espacio-tiempo. Y voy terminando. La Malinche, que fue la India, que fue la traductora, ¿no es cierto?, de el conquistador Hernán Cortés en México, es el ejemplo semiótico, cultural e ideológico de una mujer india, indígena, pero que pudo ayudar a traducir las realidades de dos culturas. En ese momento se creó algo nuevo, se creó Latinoamérica, se creó lo que algunos dicen Hispanoamérica o lo que nosotros reivindicamos hoy día, los que creemos en el giro de colonial, una ruta llana, un lugar de encuentro, de diversidad, donde el mundo se puede encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora damos la palabra a Felicia Puerta Gómez, que nos va a presentar la comunicación Arte, APS y Responsabilidad Social, experiencias de intervención social por derechos humanos en Valencia. Muchas gracias. Ya. Buenos días y muchas gracias a la Fundación Mainel, en primer lugar, por tener el gran acierto de unir cultura y derechos humanos, cultura ODS, Agenda 2030, por la que estamos varias instituciones ya desde hace un tiempo trabajando. Y muchas gracias por escuchar a los asistentes y estar presentes para, entre todos, pues colaborar. La propia presentación, en mi caso, voy a presentar una metodología de trabajo. O sea, que ayer estuvimos hablando mucho de las altas esferas de la política y yo lo que yo quiero presentar es una metodología muy básica, muy sencilla, pero súper poderosa, que demostradamente ya, porque no es tan siquiera innovadora, ya lleva mucho tiempo, sobre todo en América Latina, trabajándose con ella. En España ha llegado un poquito más tarde, empezó incluso en los colegios, en los institutos, y como siempre parece una controversia o una cosa rara, pero la universidad es donde al final, donde ha llegado finalmente, pero bueno, bienvenida. Y qué casualidad también, en primer lugar, a la Universidad de Valencia, y por último, la Politécnica de donde yo vengo. Y justo mis maestras parten de la Universidad de Valencia, a María Jesús Susurralde, que todo el mundo conoce como una pionera también de la APS aquí. Conclusión, la propia metodología es lo que yo quiero presentar para compartir y a ver si alguien nos escucha, de docentes, de estudiantes, de organizaciones, para emular, y es el único trabajo donde nos permitimos y queremos que nos copien. O sea que el trabajo en realidad no es mío, yo voy a presentar dos experiencias prácticas de mis estudiantes, yo he guiado, he coordinado y esto es lo que presento. A ver. Ok. La metodología, como digo, no es innovadora, está basada en el aprendizaje por proyectos, que todos sabemos que uno de las maneras más integrales de enseñar, de generar aprendizaje por experiencia, es decir, es un aprendizaje basado en proyectos como cualquier otra práctica, pero tiene no solo el matiz, sino la variante fundamental, que es que nuestra práctica tiene el objetivo social, y ese es el valor añadido que la convierte en una práctica totalmente diferente, cooperativa, experiencial, y que hace que no solamente formemos a los alumnos en nuestras capacidades específicas de nuestra profesión, que en mi caso, no lo he dicho, venimos de Bellas Artes,
sino que además proyectan su trabajo y su formación sobre su contexto social, actuando desde el minuto uno, de modo que por eso digo que es una metodología que va desde lo local a lo global y desde muy pequeñito, pero he elegido dos experiencias de los estudiantes que van a ver cómo transforman realmente esta palabra, esta frase manida que estamos todos, cómo el arte transforma, cómo el arte y la cultura puede cambiar la sociedad, que lo repetimos. Pues yo quería traer dos ejemplos sencillos de estudiantes de segundo curso tan solo de una asignatura de dibujo. Quiero decir que muy humildemente somos lo que somos y prácticamente sin medios, pero para que vean también cómo se puede realmente hacer una pequeña, gran aportación. En realidad, esta metodología en la universidad la vendemos pues poniendo el foco de atención en el estudiantado, porque son ellos los protagonistas, son ellos los que van a realizar la acción de ayuda o van a resolver un caso, van a trabajar con una organización que les necesita, pero en realidad, fijaos cómo el sacar a los estudiantes de la universidad hace que sea una metodología súper multidimensional y nos pone a trabajar a todos. Y sobre todo a trabajar en grupo, a colaborar, a cooperar. Y sobre todo lo que queremos en la universidad es que nuestros estudiantes pues tengan esa capacidad de reflexionar críticamente sobre lo que está pasando, de modo que salimos a la calle y nos mojamos, pero nos mojamos de verdad. Nos metemos en líos, en problemas. Y eso lo que hace es que los profesores, los docentes, con nuestros estudiantes también nos tengamos que poner las pilas y tenemos que acompañarles en ese proceso. Pero también esto que llamamos lo otro, que el problema lo tienen lo otro, que es la sociedad, que es lo que está fuera de la facultad, de la universidad. En realidad lo que estamos tomando en conciencia que lo otro somos nosotros también, y en realidad somos todo un yo, que trabajamos en equipo. Y lo que hacemos precisamente es todos juntos colaborar en resolver alguna situación que por desgracia las instituciones, los políticos o la comunidad no consigue resolver por falta de medios, por falta de conocimiento o por lo que sea. De modo que nos ponemos a trabajar con esta metodología y resolvemos problemas muy rápidamente, porque todo el mundo sabe en qué consiste trabajar por proyectos y consiste en una cantidad de tiempo que va por fase, desde la reflexión crítica, de hacer un diagnóstico, de detectar un problema que nosotros desde nuestra profesión podamos resolver. No se trata de hacer voluntariado en general, sino relacionado con nuestro aprendizaje, nuestra profesión, y diseñar y planificar una serie de acciones, que la primera es buscar dinero para poder hacerlo, de tal manera que el aprendizaje es integral, para poder actuar. Y algo que hacemos también es registrar la propia acción, la propia actividad, para poderla compartir, que es lo que estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque, como os decía, si todos nos ponemos las pilas, pequeñas acciones, pues en realidad se multiplican mucho, ¿eh? Estamos en la Universidad Politécnica de Valencia, que somos 40.000 personas. Y hay que decir que la universidad, aunque llegó muy tarde, sí que está obligando a sus estudiantes a que los trabajos fin de grado, los trabajos fin de máster, tengan que ver con alguno de los ODS, pero no que marquen una crucecita, sino que se justifique y que es verdad que están trabajando para mejorar la vida de los demás. Somos la universidad pública y es la misión de la universidad también devolver a la sociedad que estemos en nuestro castillo maravilloso, pues que en un momento dado estos estudiantes, con su profesionalidad, su conocimiento y sobre todo su tiempo, pues sean sensibles y puedan un poco aportar algo a los demás, ¿vale? Bueno, pues esas son las fases, las tipologías. Hay muchos modos de hacer APS, incluso durante el COVID. Es decir, podemos poner nuestra investigación al servicio de pequeñas organizaciones que a veces no están ni organizadas, porque claro, cuando una organización grande no nos necesita. Entonces hay muchos modos de ponernos juntos, de movilizarnos. Entonces yo digo que el APS es un motor que nos pone a todos en marcha, a docentes. Las organizaciones también por primera vez nos perciben de un modo diferente a los universitarios, porque siempre nos han considerado que no estamos en la realidad, que estamos en la virtualidad de la teoría.
nos perciben de otra manera tanto a los estudiantes, que los ven ya capaces, profesionales, como a los profesores, que nos ven implicados en las problemáticas reales, y todos juntos, pues tirando del hilo, pues conseguimos pequeñas grandes cosas. Voy a comentar, si me da tiempo, dos prácticas. Llevamos 10 años trabajando y no quiero menospreciar otra experiencia maravillosa. Hemos trabajado con personas sin hogar, hemos hecho, pues es muy habitual en Bellas Artes que hagamos trabajos de mediación artística, por lo que estamos diciendo, cómo el arte y la cultura puede mediar, cambiar, ayudar, acompañar. Entonces, pero a veces sencillamente un diseño gráfico, una página web para una protectora de animales. Hemos hecho cosas muy diversas, pero como no hay tiempo, he recogido estas dos que por la defensa de la vulnerabilidad de los derechos humanos, en este caso, por ejemplo, de los niños. Qué casualidad que venía hoy en el coche, venía escuchando han dicho en la radio que hoy el parricida de Sueca, pues creo que tenía un juicio y demás. Pues justo estos estudiantes dio la nefasta casualidad que en este momento estaban trabajando en la violencia vicaria. Fue un proyecto con el que trabajamos muchas veces con la asociación Alana, que sabéis que es la asociación aquí en Valencia que acompaña a las mujeres que han sufrido y sobrevivido, porque las que no han sobrevivido no las podemos ayudar, pero las que han conseguido sobrevivir, Alana siempre está con ella apoyándola en todos los aspectos, porque es un problema muy grave que tienen no solo las mujeres, sino los hijos y todas las familias, y un problema que tenemos toda la sociedad, que no es solo de ellas. De modo que nos pidieron que trabajáramos un aspecto de los más graves, un aspecto, es que llamarlo aspecto, pero bueno, de una cara de las más graves de la violencia de género, que es la violencia vicaria. A través de la propia asociación de Chelo Álvarez, que ella es psicóloga, y a través de los propios dibujos de los niños y niñas, hijos de estas mujeres en procesos de terapia, nos facilitó, es decir, que trabajamos con información y testimonios verdaderos gracias a la asociación, que no son un invento. Los estudiantes pensaron en amplificar, es decir, llevar al 100 por 70 esos dibujos, hacer un montaje expositivo que recreara las sensaciones, cómo se sienten estas familias, incluso animar esos dibujos, darles vida con el audio del testimonio que nos facilitó Chelo de la asociación, y también hacer un fanzine por escrito para poder distribuir a los espectadores. El objetivo, por supuesto, no lo he dicho, pues es sensibilizar, denunciar en el contexto de la universidad también, pero a los espectadores de fuera de la universidad. Para ello la Sala Chimo Mora de la Politécnica nos facilitó un espacio e hicieron un montaje que lo idearon ellos todos solos, de verdad. O sea, yo guié un proceso, pero todos partió de ellos, pues decidieron utilizar el hilo negro como la trama, la maraña, e incluso pues la prisión en la que se sienten estas familias, que no es fácil denunciar, no es que no denuncie porque no, que es muy complejo. Y bueno, pues recrearon algunas sensaciones también y hicieron un montaje que fuera también interactivo. Dejaron la posibilidad a los espectadores que pudieran dejar sus sensaciones por escrito, comunicar, lanzar un mensaje, en fin, trataron de que fuera también interactivo y, por supuesto, con el audiovisual, con los testimonios. Hicieron también una especie de pequeño performance, fuimos todos vestidos de negro, puesto que no había nada que celebrar, en fin, la idea es que tuviera un gran impacto y lo tuvo. Y bueno, pues fue lo que os digo, una pequeña acción, pero que pues enseguida nos llamaron desde otras localidades para itinerar la exposición y seguir un poco con el llamamiento y la lucha, ¿no? En fin, fue una experiencia, imaginaos, se trabajó durante mucho tiempo, pero el resultado fue muy bueno. Esto es un proyecto transmedia también, en colaboración con Samuel Sebastián, que es un director de cine que trabaja o está especializado en derechos humanos, que pensaba que iba a estar por aquí. Y bueno, fue una idea también a través de varias acciones con el mismo tema. En este caso fueron 2 trabajos fin de grado con grandes pinturas murales
está en Canet del Berenguer, pues con el teléfono denuncia, pide ayuda, somos Alana, no estás sola. Y otra alumna, Irene, en Benimamet, una resignificación de un espacio donde hubo una violación con crimen. Y bueno, pues un espacio negro, pues que se resignifique, que no se olvide y estar ahí presentes, porque ya, pues como decíamos antes, con las mujeres que han muerto, pues no podemos hacer nada más que llevarla en la memoria y aprender y educar. Ayer se decía también que faltaba un ODS de cultura y yo digo que hay uno que es el número 4, que es la educación, y que es la educación, sino cultura. Cultivar, o sea que tenemos un ODS, no necesitamos que nos pongan más ODS para ponernos en acción y educar. Los derechos humanos tienen que ver con la educación, toda la mejora de bienestar social tiene que ver con la educación. Si educamos más, va a mejorar todo. Que todas las intolerancias se curan con la cultura y la educación, y todo esto son problemas de educación. O sea, es que es tan básico. Yo sé que mi mensaje es simple y sé que el mundo no es tan simple, pero vamos, que la educación está ahí para algo. Y bueno, pues también otra compañera hizo otra asignatura, Susana García Ranz, con Samuel, este director, que era un poquito el promotor también de este proyecto Transmedia. Tuvimos la oportunidad de trabajar con testimonios de mujeres maltratadas y hacer también un proyecto de de animación con los testimonios de estas mujeres, ¿vale? Y nada, pues como me queda un minuto, me han dicho, me he confundido, pensaba que me quedaban 5 más, digo que bien voy de tiempo. Nada, pues solamente con esta lámina os puedo contar otro proyecto con los mismos objetivos de defensa y apoyo a la Asociación de Expresos Sociales LGTBI de la época de Franco y la transición. Lo mismo, un grupo de alumnos se pusieron en contacto con Antonio Ruiz, que es uno de los presidentes de los que sufrió represión, violación, vejación. Silvia Reyes, que también estuvo con nosotros, una de las primeras transexuales que vivió en Barcelona y nos acompañó, y Jordi Griset, pues para que veáis qué sensibilidad, estudiantes de tan solo 20 años, de recoger los testimonios. También son documentos reales, ¿eh? Pudimos trabajar con la documentación que nos aportó la asociación, y lo mismo en Chirivella consiguieron hacer un montaje expositivo para recrear los espacios, los retratos con el cariño y la expresión magnífica que llegaron a conseguir, hacer el montaje. Hicieron también un audiovisual para recrear con imágenes reales de archivo el momento y la época. Y nada, en la presentación tuvieron la oportunidad también de volver con el público y los propios protagonistas, pues acompañar, estar con ellos y sobre todo reivindicar sus derechos, porque todavía no le han indemnizado, porque todavía figuran las fichas en los expedientes que fueron encarcelados por ser homosexuales, y recuperar un poco algo de dignidad antes de que se mueran, porque quedan pocos, y reescribir la historia, puesto que no siempre lo que está escrito es verdad. O sea que hay que reescribir también esa memoria. Nada, para finalizar, como os decía, he traído los tutoriales por si alguien se anima. Está todo en nuestra página web para que podáis, si sois profesores, si sois estudiantes, si sois organizaciones que tienen estas necesidades sociales, pues poder utilizar la metodología de aprendizaje-servicio para dar ese pasito más. Perdonad. Muchas gracias, Felicia. Damos paso a Paola Alejandra Pineda Ramírez, que nos presenta Comunicación, Derecho Humano a la Alimentación y Desarrollo Cultural de Comunidades Étnicas. Buenos días para todos. Mi nombre es Paula Pineda, soy abogada de la Universidad Santo Tomás de Colombia, especialista en Derecho Público, y estoy cursando un máster de Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. De antemano os pido disculpas un poco por el tono de mi voz, estoy pasando por una disfonía, pero haré mi mejor esfuerzo para que puedan oírme.
He querido venir a compartirles mi experiencia sobre un proyecto en el cual trabajé durante los 2 últimos años en una entidad que es liderada por Prosperidad Social. Es una entidad pública adscrita a la Presidencia de la República de Colombia, en la cual tiene como objetivo la inclusión social y la reconciliación. En esta entidad trabajamos con población pobre y vulnerable. El proyecto del cual les quiero comentar es un proyecto denominado RESA, Red de Seguridad Alimentaria, que surge por la violación de derechos humanos que se presentaba en el departamento de La Guajira, en Colombia, con las comunidades étnicas indígenas Wayuu. En un informe preocupante que presentó la UNICEF en el 2014, nos reveló cifras en las que nos informó que el 14% de los niños y niñas de la población Wayuu menores de 10 años sufrían de desnutrición crónica y un 34,3% de la población de 10 a 14 años sufría de algún tipo de riesgo de padecer una falencia en la capacidad cognitiva. Estos datos, que fueron de gran preocupación, se escalaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una demanda que se presentó, en la cual instó al Estado colombiano a tomar medidas inmediatas en las que ella se refería en torno a la alimentación de los niños y niñas de la población Wayuu. Em, Debía el gobierno tomar medidas necesarias, eficaces, para poder resolver estos problemas de alimentación, especialmente con los niños. Posteriormente, en sentencia, la Corte Constitucional, en sentencia T-302 del 2017, la Corte Constitucional ordena al presidente de la República que debe diseñar, coordinar, ejecutar un plan eficaz y eficiente con el fin de darle una solución integral al problema. Es allí donde aparece el Departamento para la Prosperidad Social, donde trabajé, en el cual diseñamos un proyecto que pudiese abarcar tanto el derecho humano a la alimentación, soberanía alimentaria, pero siempre con un enfoque cultural. Este programa RESA es un programa que se da a través de unidades productivas alimentarias para el autoconsumo, denominados UP. Este proyecto se realiza mediante convenios interadministrativos directamente con las comunidades indígenas, con asociaciones tradicionales indígenas, en los cuales Prosperidad Social financia, da la parte técnica de todo su equipo profesional, con el fin de articular esfuerzos y llegar al territorio para poder subsanar este problema. Tiene como finalidad, pues, fortalecer la vocación y la capacidad productiva, promoviendo una alimentación y estilos de vida saludables. El programa tiene unos componentes principales y unos transversales. Dentro de los componentes principales, pues, está la producción de alimentos para el autoconsumo. Está también la promoción de alimentación y estilos saludables de vida, en la cual se habla sobre prácticas alimentarias, el autocuidado, entornos saludables, durante toda la ruta operativa de la ejecución del proyecto. Y tiene unos componentes transversales, que es un fortalecimiento social, donde se pretende mejorar temas de autoestima, liderazgo, crear espacios de intercambio de conocimientos y experiencias y toma de decisiones, dado que si bien el proyecto es diseñado como tal por el Departamento para la Prosperidad Social, por sus equipos técnicos, digamos que se le da la iniciativa a las comunidades indígenas para que ellos, de acuerdo a las actividades y a las temáticas planteadas, sean ellos quienes tomen la iniciativa de liderar el proyecto y de buscar la mejor metodología para compartirlo con la comunidad. También hay un componente que es la gestión y adaptación al cambio climático, que es un gran problema en este territorio. Entonces se promueven diferentes estrategias y técnicas para poder darle freno a esto y poder cultivar y llevar este proyecto a cabal, pues, finalidad. Con ello se toman temas como la recuperación de la tierra, el uso del agua, los fertilizantes orgánicos, el aprovechamiento de residuos, el aprovechamiento de desechos de las huertas y demás. Es importante también señalar que durante todas las temáticas se abarcan temas de derechos humanos, enfoque diferencial y de género.
La estructura del talento humano como tal que desarrolla el proyecto, pues son las organizaciones indígenas. Ellos mismos seleccionan el personal con quienes van a ejecutar el proyecto en las comunidades. Esto es un aspecto muy importante, ya que permite que sea la misma comunidad quien lidere el proyecto, que no sea un externo que llegue al territorio con un idioma diferente, sino que sean ellos mismos con el idioma guayú puedan desarrollar toda la temática siempre con el apoyo de los técnicos del Departamento para la Prosperidad Social, quienes apoyan de inicio a fin el proyecto, pero se pretende es que sean ellos mismos quienes lo lideren, puesto que facilita el trabajo en campo, facilita que se haga de una manera más amigable y pues que la intervención pues cumpla con el objetivo. La metodología que se utiliza en la ruta operativa es aprender haciendo, es lo que implica un constructivismo entre las mismas asociaciones indígenas y las comunidades. Como tal, la ruta operativa del proyecto tiene unas ciertas actividades que una depende de la otra para darle continuidad a este. Tiene una etapa de alistamiento, de implementación y cierre donde la etapa de alistamiento, digamos que las comunidades transmiten a las diferentes, a la población como tal del proyecto, la metodología, lo que se va a entregar, contratan al personal. Ya en la etapa de implementación, ellos eligen el insumo y los prototipos que desean cultivar de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, cuáles son las semillas que ellos quieren cultivar para recuperar y traer así esas costumbres ancestrales. Em, Digamos que la ruta operativa tiene dos entregas principales, una de especies menores como son gallinas, vacas, ovejas, y tiene otro que son las plantas, como son pues, las semillas y demás insumos para que ellos puedan construir las huertas. Tiene unos intercambios de saberes y conocimientos, son 5 intercambios de saberes durante la ruta que dura 10 meses. Estos intercambios, digamos que lo importante es que traen un enfoque de fortalecimiento social, como les decía, para poder empoderar y liderar estas comunidades, que ellos vean la importancia de la producción para su propio alimento. Y un momento también central de estos intercambios es ya la parte técnica, donde se les enseña sobre cómo tratar y potabilizar el agua, sobre cómo manejar la reproducción de las especies, cómo es el tema de la gestación, del parto, el manejo de las crías y demás, todas las prácticas ya técnicas tanto con las huertas como con los animales. Dentro de los intercambios, de manera muy rápida, les puedo decir que hay una experiencia muy, muy bonita, que es que ellos eligen esa semilla y el objetivo final es que ellos hagan un plato típico o tradicional con esa semilla que han producido al final de la ruta y se les pide en un intercambio que ellos vuelvan a donde sus abuelos, padres, sus familias comenten anécdotas y tradiciones que están alrededor de este plato, con el fin de que sean compartidas esas experiencias en estos intercambios de saberes que tanto nos sirven a nosotros como desconocedores del tema, como ellos para volver a retomar su cultura. También se hacen unas visitas de seguimiento y acompañamiento técnico en las cuales se verifica que se esté haciendo un uso adecuado de los elementos, se hace de manera presencial en cada uno de los hogares para verificar que se está haciendo de manera adecuada. Dentro de estas visitas de acompañamiento es importante, una de ellas también quiero señalar, que es la que se realiza con el equipo técnico de prosperidad social, donde se evalúa el presupuesto que tiene el hogar, cuánto gasta en alimentación, cuánto ahorra de manera mensual. Y lo que pretendemos al final es decir cuánto pueden ahorrar ellos si producen su propio alimento, cuánto va a dejar de ahorro para el hogar, para otro tipo de gastos, si ellos mismos cultivan su alimento. Para finalizar, digamos, la ruta se hace una feria agroalimentaria o trueque, donde todas las comunidades muestran lo que han podido cultivar y qué pueden preparar con estos alimentos, que pueden preparar de forma tradicional. Se hace una degustación de los productos, se hace pues ya un tema de una muestra folclórica y cultural. Y por último se hace una visita de cierre donde el equipo técnico revisa, donde el equipo técnico revisa
digamos que cómo puede de manera estas comunidades seguir con el proyecto ya después de como tal del contrato o el convenio que se ha realizado. El convenio, digamos, pudo abarcar a 3.300 hogares en La Guajira. Este año se tiene proyectados 1.400 hogares. Em, Realmente esto me permite hacer unas precisiones respecto de lo que me deja de experiencia el proyecto. Y es que la inseguridad alimentaria va de la mano con la pérdida de las tradiciones culturales en temas alimentarios, ya que se deja a un lado sus usos y costumbres. Esta violación de derechos humanos que se presenta en el departamento de La Guajira, como es de salud, de alimentación, de la vida, no solamente en niños y niñas, sino también en las personas de la tercera edad, nos hace pensar que los proyectos no deben ser simplemente asistencialistas, que los proyectos no deben ser mediante políticas públicas del Estado de brindar el alimento o mediante cooperación internacional con ayuda directa a alimentos a niños, sino que deben ser iniciativas de seguridad y soberanía alimentaria destinadas a fortalecer las capacidades y y las autonomías de las comunidades étnicas, lo que a su vez permite garantizar el desarrollo social que tiende al mejoramiento constante del bienestar y la calidad de vida de estas personas. Prosperidad logró con este proyecto llegar a entender a la cultura local, facilitó las oportunidades genuinas de estas personas, promovió la toma de decisiones, ya que únicamente no ejecutaron el programa, sino que con sus iniciativas, con su propio idioma, llegaron a poder restablecer toda esa cultura que habían perdido tal vez por esas ayudas que únicamente eran de entrega de alimentos. Se recuperó prácticas tradicionales indígenas de producir y consumir alimentos autóctonos. Las nuevas generaciones pueden seguir a largo plazo con la producción de estos alimentos y poder contar con disponibilidad, accesibilidad y calidad en los alimentos, ya que se hizo de una manera sostenible, lo que permitió que a futuro pues haya una protección al medio ambiente de igual manera. Se hace una transferencia de conocimientos que fue muy productiva para ellos, el cual aprenden de manera técnica también cómo manejar estos productos. Y pues para finalizar, y no menos importante, se logra un desarrollo humano en estas comunidades, dado que pues se incentiva el crecimiento económico con la producción local, lo que permite para mi manera de ver que salgan de ese círculo vicioso donde está la pobreza, que la pobreza genera inseguridad alimentaria y de esa manera desnutrición, ocasionando una pérdida de las capacidades cognitivas desde la infancia y al final terminan en pérdida de oportunidades y vuelve al círculo de la pobreza. Entonces creo que el proyecto de verdad es muy bonito, pues no tengo el tiempo suficiente como para decirles toda la ruta operativa y toda la parte cultural que en ellos se pudo hacer y rescatar, pero realmente se puede ver cómo se relaciona el derecho humano a la alimentación con soberanía alimentaria, una importancia a la identidad cultural y pues un desarrollo humano que se pudo evidenciar en estas comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la última comunicación. Nos presenta Saray Lucilia Ponte Santa Clara, la inclusión étnica en el entorno del patrimonio arqueológico. Presento este trabajo que se encuentra estrechamente ligado a un estudio anterior, donde se realizó un registro de documentación de piezas arqueológicas de las culturas precolombinas que alberga el Museo de Prehistoria de Valencia. Estas piezas se tratan de hornillos y vasos ceremoniales, un monolito y una escultura y una máscara ceremonial. Durante este estudio se identificaron algunas carencias en cuanto a su gestión y divulgación que motivaron la necesidad de abordar el patrimonio como una herramienta de inclusión étnica. La pregunta nace de cómo hacer que estas culturas y estas comunidades que se consideran desventajadas dentro de este entorno se puedan sentir parte de la cultura del país, pero abordada desde la perspectiva del patrimonio, que también puede ser aplicada al resto de sectores culturales. ¿No va? Muy bien.
En el marco de investigación del anterior trabajo, se identificaron omisiones en cuanto a su documentación e investigación que merecerían una observación detenida, ya que podría afectar al valor completo de la colección. Esta se trata de una colección completa de casi 1000 piezas que fueron donadas en el año 1960 por el cónsul de la República de Argentina de la época. Y por último, preciso destacar que el propósito de ese trabajo no reside en menospreciar ni el trabajo de conservación del museo ni la reputación del mismo, sino evidenciar de manera constructiva un problema que probablemente pueda aparecer en el resto de instituciones públicas culturales. Este enfoque reflexivo viene ligado a un estudio específico que se realizó durante un trabajo de campo en las estancias de la sala de reserva del museo, y comenzaré explicando un poco la procedencia de las piezas. Estas piezas que pertenecieron a las culturas que fueron desarrolladas a lo largo de la cordillera andina, que abarca desde Venezuela hasta Chile, que abarcaron países como Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Tienen similitudes en cuanto a su cultura, religión y técnicas de construcción. Entonces, todas las piezas se escogieron las piezas principalmente en cuanto a su cultura y todo tienen bastante similitud. Esta cordillera estaba dividida en 6 áreas culturales, de las cuales nos centraremos en 3. La área septentrional, que ocupa Colombia y Ecuador. En esta área, la civilización más destacada y la que nos concierne a las piezas fue la Tolita, en la que se encontraron unas piezas, unos amuletos bastante pequeños que se utilizaban como medida de protección en el ámbito doméstico e individual. Y por otra parte, otras 2 áreas, las áreas centrales y centro-sur, que se combinaron debido a su similitud y cercanía, en la que destacan civilizaciones como Tiwanaku, el Imperio Inca y la tribu de los chanés, que la religión era el centro de estas culturas y celebraban ceremonias en templos dedicados a sus divinidades. Luego lo comentaré un poco más. Una vez se supo la procedencia de las piezas, se recopiló información sobre los inventarios realizados a estas colecciones. Se encontró un registro bastante vago del año 64, en la que solo aparecía el número de registro y una foto bastante mal hecha. Y luego en el año 97 sí es verdad que se hicieron el favor de hacer un inventario un poco más extenso, pero tampoco llegaba a poder hacerlo parte como de una investigación amplia ni para el fin divulgativo. Y por esta razón se decidió realizar un catálogo mucho más detallado. En la segunda imagen podéis ver un modelo de ficha que se elaboró para este tipo de colecciones, en el que se hicieron 10 apartados bastante extensos con toda la información pertinente a las piezas. Y al mismo momento, durante el trabajo de campo, se realizó un estudio, un informe de estado de las piezas, en las que destacaremos principalmente la columna de riesgo de disociación, que es sobre todo la incapacidad de asociar bienes a datos. Si uno no puede documentar las piezas una vez entran en el museo, se puede producir el riesgo de que se pierdan o se queden en el olvido. Pasaremos a la documentación como herramienta conservativa. La preservación de estos bienes culturales, especialmente en museos, implica una exhaustiva documentación de las colecciones, incluyendo información sobre la entrada y salida de las piezas, cómo fueron obtenidas, datos sobre su contexto histórico y sociocultural. Este trabajo es esencial para la conservación, ya que permite comprender la importancia y valor de las piezas. Y como hablamos antes de la disociación, esta puede afectar al valor completo de las piezas. Tengo que decir que de todas las piezas, de las 20 piezas, es verdad que solo unas cuantas se veían comprometidas. Perfectamente podría ser la mitad que no estuvieran documentadas. Pero al ser tantas piezas que no están documentadas, podrían alterar todo el valor de la colección entera. Y ahora abordando la inclusión étnica, el patrimonio cultural es subjetivo en cuanto a su valor. Puede ser siendo apreciado de manera diferente por distintas comunidades. Aunque aquí no apreciemos este tipo de valor, este tipo de piezas en otras culturas sí pueden ser apreciadas. La conexión entre patrimonio y derechos humanos se refleja en el derecho a toda persona a conocer y respetar su propia cultura, según la Declaración de Friburgo, que deriva del artículo 27 de los derechos humanos.
Estos principios éticos destacan la importancia de salvaguardar y difundir el patrimonio cultural, considerando el vínculo intrínseco entre los bienes y las identidades de las comunidades. Los bienes que se aumentaron forman parte de una entidad y pasado común de una comunidad, pueblo y sociedad que debe ser transmitido. Y la falta de atención a estas piezas o demás bienes que se encuentren en la misma situación supone la exclusión del patrimonio en la comunidad en la que estamos, al no estar estimadas como el resto de las colecciones. Una vez entré a la sala de reserva y me hicieron una pequeña introducción a cómo se conservaban y todo, me di cuenta de que no había ningún responsable directo a esa colección. Esa colección, normalmente todas las colecciones tienen un conservador y un restaurador fijo que las restauran durante todo el tiempo, pero esa colección no tenía ni restaurador ni conservador. Solo me comentaron que la directora tenía alguna idea de las piezas, pero realmente fue bastante imposible conseguir información sobre ellas, sobre si en algún momento se hizo alguna exposición con las piezas, no se encontró nada. Y también em, durante la investigación entre los dos registros que tuvimos del 64 y del 97, hay en verdad que un montón de piezas desaparecieron. No se sabe dónde están, hay un problema ahí. Bueno, siguiendo, reconocimiento de la diversidad étnica y cultural a través del patrimonio contribuye en muchos casos a respetar las costumbres, idiomas y tradiciones del resto de comunidades. La participación de comunidades excluidas en la cultura y disfrute del patrimonio es esencial para garantizar sus derechos culturales. Notoriedad e inclusión en contextos ajenos, que puede ser otro país de origen, o sea, otro país. Así como también se pone en valor los objetos y patrimonio. Pongo de ejemplo un proyecto de un municipio de Santos, situado en la costa del estado de Sao Paulo, en Brasil, donde fomentaron acciones en favor de una educación antirracista, con el objetivo de dar protagonismo a colectivos de la ciudad que han sido históricamente marginados, valorizando su patrimonio material e inmaterial. Con este proyecto consiguieron la inclusión y visualización del colectivo afrodescendiente, en los ámbitos culturales y educativos, teniendo herramientas para actuar en caso de denuncias racistas y buenas prácticas ante estos colectivos. Por último, añado que esta tarea la deberían de fomentar los museos u organismos que abren este tipo de colecciones, ya que se pueden crear un diálogo intercultural al abordar estrategias de inclusión, garantizando a todos los sectores culturales, o sea, todos los sectores sociales en la cultura. Finalizo que la falta de atención y documentación adecuada puede evitar el valor de los bienes patrimoniales, ya que este tipo de objetos que no provienen del territorio necesitaban una exhaustiva documentación e investigación para poder comprenderlos. Las declaraciones mencionadas responden a la importancia de la protección del patrimonio como derecho humano, que también es base de la diversidad cultural. Y no respetar estos derechos estaría ligado a la falta de protección de las piezas. Con el fin de salvaguardar este patrimonio, es esencial aplicar un enfoque inclusivo que promueva la difusión tanto de las comunidades generales como las de origen. Es necesario reconocer la diversidad cultural como parte de las raíces históricas socioculturales que comparten las sociedades. Y concluyo con que el estudio de las piezas del primer trabajo que estuve hablando contribuye en cierta medida a cumplir los ODS. Aunque no haya un objetivo destinado a cumplir, a la cultura, se intentó enlazar y vincular el trabajo relacionado con los ODS. Por ejemplo, el ODS 4, que es de la cultura, la importancia, por ejemplo, la muestra de la importancia de construir una educación intercultural que defiende y construye los derechos humanos y colectivos, además de conocer y educar sobre la historia y diversidad de América Latina. Aunque no haya un vínculo directo, se puede enlazar directamente. Por ejemplo, lo de ese 11, 12 y 16, con la puesta en valor y catalogación adecuada de las piezas, ya que se hace un reconocimiento positivo de la diversidad cultural que nos pertenece a todos y fomenta la preservación del patrimonio desde una perspectiva inclusiva, haciendo una gestión democrática e intercultural.
Y por último, el ODS 17, que es la colaboración entre distintas entidades, que puede ser el museo y la academia. Y muchas gracias. Muchas gracias por todas las comunicaciones. Nos hemos quedado sin tiempo para turno de preguntas. Ya tendrá que ser así afuera de este espacio, pero bienvenidos. Y continuamos ahora con la presentación de Enrique Banús, ¿Qué cultura para qué desarrollo?